Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 5. Igualdad entre los géneros. Según la ONU, a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual, y cada 11 minutos se comete un femicidio. Del mismo modo, en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica y América Latina y el Caribe es la única región que no ha presentado disminución de los números de matrimonio infantil. En Argentina, tan solo en el 2022 se cometieron 242 femicidios y la línea 144 recibió más de 125.000 llamadas por violencia de género. A nivel económico, los varones tienen un ingreso un 26% mayor que el de las mujeres, y el número asciende a 33% en empleos informales. Hoy vamos a hablar con María Cristina Perceval sobre los desafíos que tiene la Argentina para lograr la igualdad de género. Marita Perceval es senadora nacional mandato cumplido, filósofa y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeñó como embajadora ante la ONU, subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación y subsecretaria de Políticas de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación. Fue directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF. Actualmente es representante especial para la política exterior feminista dentro de Cancillería. Marita, bienvenida a un nuevo episodio de Congreso 2030. En este caso, estamos abordando el capítulo 5, el objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad entre los géneros. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por invitarme. Realmente volver es estar, porque si hay algo que recuerdo con cariño, agradecimiento y muchas veces nostalgia, es este maravilloso Senado de la Nación, que recuerdo que fue en aquella época, que no era la prehistoria, pero fue hace tiempo, donde empezó Senado TV. Exactamente, hace tiempo. Y bueno, son muchos los temas que vamos a abordar, ya te veo con las hojas preparadísima. Es que no era una sesión. No, es una entrevista. Se ha hablado muchísimo de la pandemia y de los efectos que ha tenido, sobre todo a nivel sanitario, a nivel económico, pero hay otra vertiente que tiene que ver con los impactos que ha tenido el retroceso en materia de derechos hacia las mujeres y las diversidades. ¿Crees que es así y cómo ha afectado? En el mundo y en América Latina y el Caribe de manera especial, la pandemia ha sido devastadora, porque no solamente se profundizó la desigualdad en la región más desigual del mundo, no la más pobre, aumentando el coeficiente de desigualdad, y ustedes saben que las desigualadas, las más desigualadas, son las mujeres y las disidencias. No solamente la desigualdad, fue América Latina y el Caribe la región más impactada por la pandemia en términos de muertes proporcionalmente. Y paradójico, no así por los índices de vacunación, en donde nuevamente se ve las inequidades dentro de los países y entre los países, desde un país como Haití, que no llega al 1% de su población vacunada, hasta un país como Argentina, el nuestro, que supera el 80% de las personas vacunadas. Sin embargo, ¿qué mostraron las muertes? Mostraron los rostros de la pobreza, mostraron los rostros de las vejeces en condiciones de vulnerabilidad,
mostraron las soledades. Mostraron las soledades. Y en esto también fue la pandemia. Si miramos esa meta 5.2 que dice erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, ley que se votó y empezó en este Senado a pensarse, a debatirse y a lograrse, piensen que si ya prepandemia 7 de cada 10 mujeres eran víctimas de violencia, la pandemia lo que hizo a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio es llevar al espacio este que creemos y decimos que es el espacio del amor y el cuidado, que es el espacio de la convivencia intrafamiliar, llevó la violencia de género a niveles inéditos, como también así la violencia contra niños y niñas. ¿Qué más creció? Bueno, hoy tenemos que en esta etapa que no digo post-pandemia, sino de alivio del impacto de la pandemia, se perdieron cerca de 41 millones de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe. Argentina no pierde tantos puestos de trabajo, de empleo, en el empleo registrado. Claro. Pero donde más se pierde es en el trabajo informal y precario. ¿Quiénes están allí? Mayoritariamente las mujeres. Así es. ¿Y qué es lo que fue un impacto decisivo? Piensen, trabajadoras en casas particulares, otra ley que el Senado inspiró. Allí, 1.400.000 mujeres en nuestro país, casi la mitad sin registrar. Es decir, trabajo informal, precario, sin seguridad social. ¿Qué fue lo primero que se contrae? Esas tareas y trabajos de cuidado remunerados, aunque sea en la informalidad. Esas personas con sueldos y salarios muy escasos se repliegan en sus hogares, muchas de ellas jefas de hogar, hogares monomarentales, que sabemos que dentro de la pobreza un hogar monomarental es más pobre que un hogar con jefe varón, Exacto. con jefe de hogar varón. Con lo cual, ¿qué más impactó la pandemia? Bueno, si fuera poco en que impactara en la violencia de género, en la pérdida de trabajo, al recuperarse la economía incipientemente o en nuestro país que estamos viendo que sectores de la industria y el comercio se recuperan, cabe preguntarse, ¿quiénes están en la industria y mayoritariamente en el comercio emergente con competitividad? No estamos las mujeres. Es decir, que en la recuperación del empleo viene más rápido por el lado de los varones y muy lenta por el lado de las mujeres. ¿Sabe cuánto se está calculando que vamos a necesitar las mujeres para volver a la situación laboral prepandemia, que no era el paraíso, No. 18 años. 18 años. Ahora, si hacemos las cosas bien, porque si seguimos apostando al trabajo precario, a las brechas salariales, que también a ustedes les interesaba y es uno de los objetivos, una de las metas del ODS 5, erradicar la brecha salarial, es decir, aquello que decían ya en la época de las sufragistas, igual paga por igual trabajo. Fíjese que la brecha salarial hoy en América Latina se ha ampliado superando el 30%. ¿Y en Argentina cómo andamos? Y más o menos le cuento, porque estamos llegando a una brecha salarial entre el 24 y el 27%. Con lo cual, paro aquí porque tengo para contarle muchas situaciones injustas y desafiantes que hablan que hemos avanzado en el reconocimiento de la igualdad sustantiva, pero también que todavía las estructuras que desigualan están a la vuelta de la esquina y por eso es que
una y otra vez decimos y sabemos que aunque los derechos se conquisten en las leyes, se preservan, se cuidan y se ejercen en la realidad. Absolutamente. Y vos, Marita, recién mencionabas, ¿no? Trabajo no remunerado. Y si pensamos en eso, también hay un debate que se abrió o una consigna que está llevado adelante que tiene que ver con las tareas de cuidado, aquellos trabajos no reconocidos, no remunerados, pero que sin embargo tienen un gran impacto en la economía. Bueno, claro. Mira, vamos a poner así, un horizonte optimista. Estábamos en 2015, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Yo tenía la alegría y el honor de representar a nuestro país como embajadora en Naciones Unidas y adoptamos la Agenda 2030. ¿Que sabe cómo empezaba? Decía, este modelo de desarrollo es insostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Bueno, nos habíamos prometido que al 2030 íbamos a hacer no una época de cambios, sino un cambio de época Exacto. que permitiera cumplir con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tan ambiciosos. Y el 5, cuanto más. Pero el primero también, erradicar la pobreza y el hambre. Les cuento. Dato de optimismo y vamos a los cuidados. El 68% de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no, están insuficientemente cumplidas y estamos en seria situación de llegar al 2030 sin cumplirlas. ¿Y por qué me dice, pero a ver, eso no sería pesimista? Digo, no, porque cuando todo está bien, ser optimista está de más. Ahora, cuando vemos esta realidad que cruje la paz, cruje la desigualdad, cruje el precio de los alimentos, cruje el acceso a la energía, cruje la desigualdad, cruje la violencia. Ahora es que necesitamos que también en los parlamentos el optimismo no tonto, sino preventivamente optimistas, tenemos que apostar, por ejemplo, por los cuidados. Algo mostró esta pandemia también. Desde los años 80 veníamos las feministas, yo era muy chica ahí, también fui chica alguna vez. En los años 80 las feministas veníamos hablando, y con CEPAL y en Naciones Unidas, desde esta región, decíamos, hay que medir el tiempo que invertimos las mujeres en los trabajos, decíamos, domésticos. Claro. Ahora se dice trabajos del hogar. ¿Y qué son? Mire, desde limpiar un inodoro hasta cuidar a un niño engripado, hasta ayudar a una adulta mayor a que tome sus medicinas, a acompañar a una persona de nuestra familia con discapacidad para que pueda desarrollarse y actuar con más autonomía. Hoy, 6.4 horas por día destinamos las mujeres en tareas y trabajos de cuidado, dentro del hogar. Y los varones, no los voy a mirar a los camarógrafos. Está bien. Pero un poquito. Los varones, 3.2. Y uno dice, claro, porque están trabajando afuera. Ajá, ¿qué pasa? Y con las mujeres que trabajamos también fuera del hogar en un trabajo remunerado, esas mujeres destinan 4.5 horas en los trabajos del hogar. Y los varones que no tienen, y esperamos que consigan, que no tienen hoy un trabajo remunerado fuera del hogar, ¿cuántas horas le dedican al trabajo dentro del hogar, ya que andan por ahí?
¿Usted sabe? Me imagino que más que aquellos varones que no tienen el tiempo, menos todavía. ¿Vio? Entonces, pero esto no es culpar a los varones. Es que también hay que ayudar a entender que después que nos hemos maltratado tanto como humanidad y hemos devastado tanto al planeta y que pareciera que no nos importara la suerte de las otras, lesotres, los otros, que si a mí me va bien, vamos andando. Eh, y que la pandemia mostró esto de que nadie se salva solo, ¿no? Y hay una persona muy querida que lo dice casi todas las semanas, que antes le decíamos Jorge y ahora lo llamamos Francisco, que nadie se salva solo, que todos estamos en el mismo barco, todas estas imágenes que hemos usado. En vez de ser pura palabrería, el desafío ético, político, social es hacerlo realidad, porque miren, cuidados. Las personas que trabajan en los cuidados comunitarios, comedores comunitarios, cuidado de niños y niñas, cuidados de personas mayores, miles, miles a lo largo y ancho del país, movidos por la solidaridad y por la sororidad, porque casi el 90% son mujeres. ¿Qué pasa? Esto, ¿qué tiene que ver con la economía? Esto tiene que ver con el amor. Sí, con el amor también. ¿Pero sabe por qué tiene que ver con la economía? Porque cerca del 17% de nuestro PBI lo explican los trabajos de cuidado, más que lo que aporta el comercio. Entonces, este proyecto que trabajáramos en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, yo llegué casi a ponerle la frutilla a la torta, porque venían trabajando. Y Absolutamente. entonces allí, ¿qué planteamos? Un sistema integral de cuidados en donde no solamente sea la corresponsabilidad en las familias, que no está asignado que solo usted Claro. pueda acunar un niño, ni podemos hacerlo todos, ¿no? Absolutamente. Que si hay varios ministerios que tienen hoy políticas de cuidado, en vez de que cada maestrito con su librito, trabajemos en políticas integrales, pero no desde un enfoque de asistir, sino el enfoque de cuidar desde un enfoque de derechos humanos. Y también no solamente cuidar, ser cuidadas, cuidados, cuidades, y cuidar a quienes cuidan. Cuidar a quienes cuidan. Esto significa reconocer el cuidado como trabajo, como necesidad y como derecho. Exacto. Por eso se define como derecho el cuidado. Y vienen las licencias adentro. Y está muy bien, porque es medio papelón lo que pasa acá, ¿eh? Sí, los 2 días que no. Argentina está Muy atrás. atrás de la casita de Dios con los días de licencia. Pese a que tenemos leyes de vanguardia en términos de derechos humanos, esta nos había quedado desfasada y aquí en nuestro querido Congreso habían ratificado el convenio 183 de OIT. Esto lo pone en verdad que ratificamos y hacemos lo que ratificamos. Ahora hay que hacerlo realidad. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿cuántos días tenían los papás, las personas no gestantes de licencia por paternidad cuando llega un niño o niña a ese hogar? 2 días. 2 días. Entonces, progresivamente, primero se reconocen 15 y de aquí a 8 años llegaremos a 90, que es, perdón, en 8 años llegaremos a 90, que es lo deseable. Claro, España aprendió, otros países aprendieron, lo tienen que tomar un tiempo cuando nace esa persona, no que junten los días para cuando hay un mundial, Claro. ¿no? Así es que, sino cuando nace y para cuidar, que es aprender juntos, juntas.
Las familias adoptantes, cero, Sí, increíble no se pensar que... reconocía. Cuando están los casos de familias que han accedido a fertilización asistida, se reconoce igual. El tema en el caso de las familias adoptantes es interesante porque no es solamente el momento en que llega ese niño, niña, adolescente a la casa, a su hogar, sino también en los momentos previos, cuando se dan las entrevistas. No estaba considerado Exacto. eso como licencia. Monotributistas autónomos, cero. De esto se hace cargo la seguridad social. Que no se preocupen los que creen que la sociedad solo crece y se desarrolla con números econométricos. Está comprobado que cuando los cuidados son cuidados, cuando las familias pueden tener este espacio de anidar el afecto, de compartir la corresponsabilidad de la crianza y el querer, somos mejores trabajadores, producimos más en vez de producir menos. Así que también tiene un impacto comprobado y constatado en la economía. Y los monotributistas, las monotributistas en este proyecto, ¿es una carga para las pequeñas y medianas empresas, para los empleadores? No, se hace cargo la seguridad social, porque entendemos que poco a poco vamos a ir construyendo, este es el horizonte, nadie piensa, ni aún los que, y quienes a veces nos peleamos de un lado y de otro de la política, digo, yo no creo que nadie haga política para que al pueblo le vaya mal. En tal caso, algunos estamos en espacios, en proyectos políticos que garantizamos que al pueblo le vaya mejor, pero eso ya es bueno, por una semillita, para poner algo de pertenencia. Pero de todas maneras, si nosotros invertimos en una sociedad en que cuidar sea un derecho, en que las licencias permitan a les trabajadores tener un espacio de consolidación de la corresponsabilidad y los cuidados, también debe haber una sociedad que cuide, que estos trabajos sean reconocidos y un Estado que no sea indiferente, porque hoy hay servicios de cuidado, pero no hay todos los que necesitamos, ni siquiera están en la calidad que necesitamos Exacto. y además se da lo mismo que hablábamos de las vacunas. Hay provincias o distritos dentro de las provincias que parece que todo va fenómeno, pero uno mira dentro de las provincias y en algunos lugares hay servicios de cuidado accesibles y de calidad, no digo de excelente calidad, y en otros lugares de la misma provincia, un Exacto. desierto, O nada. están sujetos al poder adquisitivo de las personas. Exacto, la mayoría. Y sobre todo de los niños y niñas de 0 a 3 años, que aproximadamente el 36% de los niños y niñas de 0 a 3 años eh, acceden, asisten a espacios de desarrollo infantil, de acá también salió la ley Centros de Desarrollo Infantil, no alcanzan al 36%, pero la mayoría sector privado, es decir, que las familias pobres o empobrecidas, los hogares que hablábamos recién, monomarentales, donde esas mujeres no solamente quieren, sino que necesitan trabajar por un salario, resulta que se produce esta espiral fantasmagórica de la reproducción de la pobreza. No acceden. Entonces tenemos que hacer una fuerte inversión, por eso es que se contempla en este proyecto una inversión progresiva, que haya inversión progresiva en servicios de cuidado para niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, e inclusive se pone para el cabeza del Ministerio de Obras Públicas un porcentaje de inversión que no pase que le
tiro responsabilidades a las provincias por la cabeza y la nación dice, bueno, yo escribí la ley. No, no. Esto también supone un sistema de redistribución con baremos obvios, evidentes, confiables, para que el Estado Nacional comparta con las provincias. Espero que este proyecto se trate, espero que este proyecto una voluntades, porque en realidad hace falta. Necesitamos un sistema integral de cuidados, porque aunque tengamos muchas dificultades, que las reconozco, muchas asignaturas pendientes, que las comprendo, sin embargo, yo les pido que nos miremos a veces con más ternura. Hay una región que confía en que hemos avanzado, que se han aprobado leyes en este Congreso, que han marcado rumbo a otros países, que se han puesto en marcha algunas políticas. Asignación universal por hijo fue una que contagió, inspiró a otros países, pero también hace poquito, cuando se hicieron políticas de acción positiva de subsidiar el empleo para que no se perdieran empleos en medio de la pandemia. No todos nos miran como que somos ni Gardel ni Maradona, pero algunas cosas las hacemos bien, porque hay que avanzar y no retroceder la agenda de la igualdad. Y algo que, sin duda, va a permitir avanzarla es construir sociedades del cuidado, en donde cuidemos, seamos cuidadas y cuidemos a los que cuidan. Absolutamente. Y Marita, vos tenés una amplia experiencia legislativa y mencionabas las leyes de vanguardia que tenemos en nuestro país. Si yo te digo qué leyes, te pregunto qué leyes te vienen a la mente como las más trascendentales a la hora de pensar la igualdad de derechos, ¿qué pensás? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, es que fueron años 2001, 2009 y después, pero fueron años magníficos. Pienso cuando logramos protección integral para niños, niñas, adolescentes. Recuerdo la ley de prevención y protección para mujeres víctimas de violencia, tipificación de trata, de femicidio, la reforma de los códigos, matrimonio igualitario. Estamos cumpliendo 10 años de identidad de género. Yo digo que con la responsabilidad institucional intacta y con la seriedad que los parlamentos se caracterizan, yo digo que es, y perdónenme, me acuerdo que un ex senador de mi provincia, de otro signo político, decía, Marita habla en poesía. Sí, porque yo que sentía cuando era senadora, que el voto de mis comprovincianas y comprovincianos me habían dado el derecho y la enorme responsabilidad de soñar. Soñar una sociedad más justa, una sociedad mejor, que se expresara en leyes y no quimeras, en leyes Exacto. que se realicen. Y si vos me decís, ¿qué leyes faltan? Seguramente faltarán. Seguramente hay que mejorar algunas, ayornarlas, adecuarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotras decimos hoy la ley de violencia contra las mujeres, diríamos, y disidencias y diversidad. Exacto. Pero el mayor reto es como el de la Constitución, cumplirlas, Exacto. hacerlas realidad. Y ese sería un gran aporte, no solo del sistema político, sería un enorme gesto de la entera sociedad. Pocas veces cuando se entrevista a un político, un legislador o legisladora, muestra la pasión que vos mostrás, porque vos hablas sobre las leyes, sobre el trabajo realizado y
se te llenan los ojos de lágrimas Sí, y te emocionás. sí, sí, Es muy admirable eso. sí, porque, miren, cuando hoy más de 200.000 mujeres están siendo acompañadas con una política del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para asistir a mujeres víctimas de violencia y en el marco de la ley que trabajamos, ¿cómo no me voy a emocionar? Vale la pena. Absolutamente. Vale la pena. Y a veces cuando estamos tan... No soy de lágrima fácil, soy de lágrima profunda. Eh, la política vale la pena. El Congreso es una de las instituciones del Estado de Derecho más maravillosas porque la palabra tiene valor. Hay que darle valor a la palabra. Porque la palabra se vuelve ley. Y la ley se vuelve contrato social, forma de vida, proyecto en común. Miren, cuando a lo mejor había, yo me acuerdo, había un senador socialista, Giustiniani, que era uno en su banca. Y él estaba, que venía diputado con una ley sobre migración. Claro, una golondrina no hace verano. Pero si el bloque mayoritario hace suyo el decidir lo que las calles pedían, los que miles de migrantes en nuestro país esperaban, que la migración dejara de ser ilegal para pasar a ser reconocida como un derecho y que podía ser regular o irregular, pero que el Estado iba a acompañar a regularizar esa situación migratoria. Pero ¿cómo no va a emocionar que hoy no veamos en las fronteras, como en algunas fronteras vemos en el paso de México a Estados Unidos, personas que son enjauladas, echadas por considerarse ilegales, que son separados los miembros de una familia? Y ustedes saben, yo fui directora regional de UNICEF hasta hace poquito. Yo he seguido las caravanas de migrantes, en donde emigrar es un delito. ¿Cómo no me voy a sentir feliz de volver a este lugar donde apretamos ese famoso botón verde para decir migrar es un derecho? Fantástico, hermoso, con todas las dificultades. Con las dificultades que hoy tenemos y que puedo decirles, sí, estamos en un momento horrible. Estamos en la peor crisis económica de los últimos 100 años en el mundo. Estamos en una crisis de alimentos que ni siquiera del precio de los alimentos, que el precio de los alimentos se juegan en las bolsas y no en las cosechas. Y que están especulando. Están especulando con el precio de los alimentos, es decir, con el hambre de los pueblos, y que las que primero sufren el hambre son los niños, las niñas, las mujeres. Otra vez se me cayeron los lentes. Y que se especula con el precio de la energía, y los que se mueren de frío no son los opulentos. Los más pobres, las más pobres se mueren de frío. Y si no hay trabajo, ¿a dónde va? Entonces, miren, si seguimos diciendo que el 1% del planeta tiene el 50% de la riqueza y que Latinoamérica creció la concentración de la riqueza con la pandemia en cerca de un 30%, y que lo que más ha crecido en la región en su conjunto, el 28% del crecimiento se explica con las industrias extractivas sin control ambiental. Oiga, yo también me puedo poner en una situación de tristeza agobiante, derrotismo absoluto, y decir, mire, la política no sirve para nada y la democracia, qué sé yo. Pero no, hemos aprendido que cuando estamos frente a estos desafíos, más y mejor política, más y mejor democracia, más y mejor diálogo, imaginación, compromiso, porque mis hijas, mis hijes,
son del pañuelo verde. Y yo soy hija de los pañuelos blancos. ¿Y sabe lo que aprendí? Con los pañuelos verdes me enseñaron mis hijes: vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Y con los pañuelos blancos aprendí que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así es que ese ODS 5, más pronto que tarde, va a ser realidad. No se trata del mundo mujeril y de la diversidad. Un mismo mundo donde queremos construir condiciones de igualdad para todos y todas y todes, y que la redistribución de la riqueza no se piense con las mujeres adentro y las disidencias adentro, en toda nuestra diversidad, interseccionalidad, con todos adentro. ¿Por qué digo esto? Porque si usted toma 17 sociedades justas, pacíficas, alianzas y que... Mire, más vale que lo pensemos con el ODS 5 también, porque las principales víctimas en los conflictos tradicionales o no tradicionales son las mujeres. A mí me tocó el enorme desafío de negociar con la FARC, siendo directora de UNICEF, la restitución de los niños y las niñas. Y entonces cuando uno ve en el conflicto, de un lado y de otro, ¿quién perdió más? Las mujeres y las infancias. Entonces, el 17 que no lo pongan aparte, y mejor que la justicia sea justa, porque a las que peor nos va, en definitiva, son, bueno, la República entera, el país íntegro, pero también a las mujeres. ¿Sabe, en el caso de abuso sexual en las infancias, cuál es el nivel de impunidad que hay? Muchísimo. Brutal. Si yo le digo más del 90%. Entonces, necesitamos no solamente reformar la justicia en clave feminista, sino de derechos humanos y en clave democrática. Por eso el 17 importa. Pero si no nos preocupamos del destinado a este uno que decía yo, al hambre, que tiene que ver con los alimentos, pero si al 7 no lo miramos, que tiene que ver con la preservación de toda la biodiversidad, es decir, mire, no nos cuenten más cuentos. Nosotros vamos a ser activistas del 5 porque somos militantes comprometidas, lúcidas, sororas y humildes de los 17 objetivos. Por esto de que si nadie se salva solo, a ningún objetivo se lo logra sin que los demás estén en armonía. Es como una orquesta, ¿vio? Mejor que esté afinadita y los violines tocando con el trombón. ¿Y quién dirige esa orquesta? El poder que ya conocemos, el que excluye, el que degrada, el que humilla, el que mata. Yo creo que podríamos también, y esto se está viendo en distintos lados, que el poder, poco en los estados, lo decía la otra vez la vicepresidenta, no crean que está en los gobiernos la suma del poder. Fíjense, uno cree que Naciones Unidas, bueno, ahí está, porque están los 193 países. Sí, pero el poder pasa por los clubes, ¿no? Por los clubes de ricos que se juntan. Exacto. Y trabajan. ¿Por qué por fuera de Naciones Unidas? Porque ahí no tienen que respetar el derecho internacional. Ahí respetan la ley del más fuerte y la ventaja de la oportunidad. Negocios. Bueno, por eso es que estos 8 años, más multilateralismo,
más multilateralismo. Y en una América Latina y el Caribe que se ha desencontrado consigo misma. Piensen lo que fue en la época en que era senadora, que no hace tanto, pero teníamos UNASUR, CELAC, Mercosur. Bueno, tenemos que revitalizar la región, y no para que todos pensemos lo mismo, ni siquiera para que seamos amigos, sino para encontrar los intereses que nos unen y allí caminar juntos mientras esos intereses que nos unen no pongan en crisis los principios que sostenemos. ¿Se puede? Había una canción en los años 70 que no hablaban del yes you can. Se debe. Y el compromiso ético es una fuerza, y como peronista lo digo. Perón siempre ponía en la fuerza moral del pueblo una inspiración poderosísima para la decisión política. Todos los líderes democráticos, no solo Perón. Entonces, no estamos en una elección múltiple, esto o esto, no, ya aprendimos. Con la pandemia, COVID, con la pandemia neoliberal, con la pandemia financiera, con la pandemia de devastación del planeta. Realmente ya aprendimos. Si no cambiamos como sociedad y como humanidad, habrá que preguntarse si acaso el fatalismo no era el signo de la historia. A mí, esa historia no me cabe. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Muchas gracias, Marita. A ustedes.